Bueno, buenas noches a todos. Esta es una jornada de metropolitanismo. Le agradecemos al Honorable Consejo Deliberante que nos haya cedido para este evento el Salón Blanco. Acá la tenemos presente a la Presidente del Consejo Deliberante, Karina Sala, a quien invitamos a que nos dé la bienvenida a este acto que patrocinan y organizan el Colegio de Arquitectos, Distrito Quinto y el Instituto para la Ciudadanía Metropolitana. Karina. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer que este tipo de iniciativas se den, por eso es un gusto poder ceder el espacio de este Consejo Deliberante que tanto tiene que ver también con la temática. Ustedes son los técnicos y a nosotros nos toca la responsabilidad de votar cómo va a ser el planeamiento de la ciudad. Así que bueno, simplemente agradecerles, invitarlos a los demás concejales que están presentes acá, que me acompañen porque hemos declarado esta jornada de interés legislativo. Entonces, bueno, le queríamos hacer entrega de la ordenanza. ¿A quién se la entregamos? El presidente del colegio. Bueno. Venga para acá. Bueno, en este sencillo acto le hacemos la entrega. Es una ordenanza que ha salido por unanimidad. Y bueno, acá estamos algunos en representación de todo el consejo. Muchas gracias. Bueno, esperemos que tengamos una jornada interesante con la expectativa que estamos todos los que hemos venido. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Bueno, a continuación le vamos a dar el uso de la palabra al presidente del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos, el arquitecto José Sergio. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la participación. Desde ya, muchas gracias a todo el Consejo Deliberante, en nombre de toda la mesa directiva del Distrito 5, a la presidenta del Consejo y a todos los concejales que sabemos que han trabajado en la declaración de interés legislativo de esta jornada. Y bueno, por supuesto, como dijo Marcelo, por haber brindado las instalaciones del Salón Blanco del Consejo de la Municipalidad de Campana para brindar y visibilizar estos temas que nosotros los tratamos y los tenemos dentro de la institución, pero creo que la sociedad es la que debe estar involucrada también y tener conocimiento de los mismos. Desde ya a todos los disertantes que bueno, se acercarán, estamos con un tema de transporte desde Capital Federal, un viernes complejo, pero que dejo el agradecimiento por la predisposición y a la convocatoria que hicimos en un corto plazo, y no puedo dejar de agradecer al arquitecto Marcelo Pasos Riqueira por el compromiso, el trabajo y toda la gestión de esta jornada. Voy a ser breve, creo que posteriormente los profesionales que nos acompañan terminarán ser el eje de toda esta jornada y de los temas de debate y análisis sobre nuestras ciudades y los entornos territoriales. Pero como responsable de la institución que nuclea a todos los arquitectos del Distrito 5, no puedo dejar de pasar la oportunidad de hablar sobre las incumbencias que como profesionales tenemos particularmente en temas de urbanismo y planificación. En estos temas, el Colegio de Arquitectos desde el 2012 ha tomado el desafío y a pesar de que han dejado de tener el nombre de incumbencias
y hoy se las llama, digamos, actividades reservadas de los profesionales, hemos entrado en una discusión en los últimos años sobre un debate sobre si son actividades excluyentes o exclusivas. Creo que es una tarea que van a tener todos los colegios del país, todas las instituciones nacionales y también las universidades, en continuar con la lucha para recuperar y fortalecer esas incumbencias que solamente por haber tenido una formación universitaria las tenemos por derecho. Así que creo que es un mensaje a todos los colegios y a las instituciones nacionales para que a través de los canales que corresponden se llegue el reclamo al Ministerio de Educación. Pero bueno, por dentro, o sea, hacia adentro de la institución y hacia adentro de los espacios que conformamos en un distrito, creemos que el trabajo tiene que seguir, tiene que profundizarse y estamos convencidos que la participación de los arquitectos en las instituciones, en los espacios públicos, en los espacios que nos otorga un municipio para poder ejercer nuestra profesión deben ser ocupados por los arquitectos y año a año creo que debemos trabajar en que sean más los profesionales que ocupen esos espacios. Tenemos que trabajar en que esos lugares donde se toman decisiones y donde la participación de los arquitectos es fundamental para poder analizar la situación de las ciudades y el crecimiento y el desarrollo de todo el distrito, sean fortalecidos por la institución como es el Colegio de Arquitectos. Y en base a esto, queremos contarle un poco cuáles son las fortalezas que hemos desarrollado en los últimos años y los ejes de trabajo sobre lo que es el arquitecto y los temas de urbanismo y planificación. Desde el 2012, desde que hemos tomado la gestión del colegio en adelante, hemos trazado varios ejes y sobre eso quiero hacer hincapié en 5 de ellos. Uno es la accesibilidad de instrumentos de formación y actualización continua de profesionales en temas de urbanismo y planificación, acercando a toda la matrícula cursos, seminarios y capacitaciones en el tema. El segundo punto es la firma de convenios con universidades públicas y privadas para que esa continuidad de formación que tuvimos en la universidad, en la etapa de formación académica, continúe una vez que uno ya está ejerciendo la profesión. Eso nos habilita o nos facilita desde el distrito poder brindar en la matrícula un servicio de acceso a esa formación a través de convenios en los cuales hemos logrado que los máster y los posgrados se puedan dar a distancia, se puedan dar en forma, digamos, fraccionada para que los profesionales puedan acceder sin tener que llegar a poder cursar en capital, sino a través de otros medios. El tercer punto es fomentar la participación de profesionales en la función pública. El Colegio de Arquitectos ha firmado convenios con las 22 ciudades, los 22 municipios del distrito y ese vínculo logra fortalecer la relación y el trabajo y de esta manera nosotros como institución podemos tener una relación con los municipios y para que los profesionales ocupen el lugar que corresponden dentro de la función pública.
Como cuarto punto, fomentar la generación de concursos a través de estos convenios que se firmaban anteriormente con los municipios, porque es una herramienta fundamental para que las ciudades puedan tener diferentes alternativas sobre una problemática o sobre un proyecto que se va a generar en la misma. Acá, y después seguramente lo van a comentar en los siguientes disertantes, en la ciudad de Campana tenemos el ejemplo de dos de los concursos, la biblioteca municipal y el último concurso, que es el concurso de la Plaza de las Carretas, sobre un espacio, en este caso un espacio público, un espacio de regeneración y de cambio de funciones. Y la verdad es que en ese momento, y fue en este mismo salón, el intendente municipal y toda la comunidad tuvo acceso a más de 60 trabajos sobre una problemática de un espacio público vinculado a sectores educativos en pleno centro de la ciudad de Campana. Por último, el colegio ha conformado desde el año 2012 un Instituto de Estudios Urbanos. El instituto lo que trata es de visibilizar a todos los arquitectos de cada ciudad para que dentro de ese instituto se puedan analizar, debatir y dar soluciones a problemáticas urbanísticas de cada una de las ciudades. A veces propuestas por los arquitectos y otras hemos llegado a tener la posibilidad de que el mismo municipio, ¿sí?, nos otorgue la información sobre trabajos de interés municipal para poder llevarlo a ese ámbito y analizarlos y dar la posibilidad de que los arquitectos locales den una propuesta, una solución o una alternativa a esa problemática. El colegio se hace cargo de ese trabajo y después es entregado al municipio con la única condición que si se lleva adelante la resolución del problema o la puesta en marcha de ese proyecto, sean esos los arquitectos que puedan tener la posibilidad de llevar adelante el proyecto de la dirección de ese trabajo. Creo, y ahora en lo particular, creo que todo esto, a pesar de que es un trabajo de más de 10 años que lleva el colegio adelante, no es suficiente, hay que profundizarlo más, y creo que en el mundo en que estamos viviendo, con cambios de una aceleración exponencial, estuvimos expuestos a una pandemia en la cual puso en crisis a cualquier modelo de ciudad del mundo. Estamos frente a nuevas generaciones que priorizan el uso de las cosas y no la propiedad de las cosas, y eso tiene que ver con la ciudad también. Se usa de otra manera. Esas nuevas generaciones buscan ambientes de trabajo más cercanos, más próximos y mucho más saludables. Y por otro lado, apuestan a la vida al aire libre. Sumado a esto, a lo que son los cambios en temas de comunicaciones, en temas de movilidad, y esto requiere ya no un trabajo particular de un municipio, un área de planificación, sino que demanda un diagnóstico continuo de cómo se va transformando la ciudad y de cuáles son las necesidades de la sociedad o de la comunidad en cada momento de la vida de las personas. Por eso es que apuntamos a que esos espacios de poder, esos espacios de trabajo dentro del municipio crezcan, sean más los arquitectos que trabajen y que estén involucrados en el tema de planificación y urbanismo, pero además que tengan una continuidad en el tiempo y no cometamos errores como ha pasado por muchos años en las gestiones, que se desarman esos equipos de trabajo, porque hoy realmente lo que más se necesita es esa continuidad de gestión
en áreas de planificación y urbanismo. Así que bueno, estamos convencidos de que como autoridad de la institución es el camino que tenemos que seguir transitando. Nosotros como colegio, vinculados a instituciones formativas y a las gestiones municipales, y que es la única manera de que logremos que ciudades como Campana o como cualquiera de las otras 21 ciudades del Distrito 5 logren tener un crecimiento ordenado y saludable para toda la comunidad. Bueno, buenas tardes. Aunque parezca redundante, quiero agradecer tanto a la Municipalidad de Campana como al Consejo Deliberante y a la señora Karina Sala la oportunidad de poder organizar esta jornada, una iniciativa del arquitecto Marcelo Pasos, donde podamos manifestar y poder dialogar y charlar o expresarnos respecto a este tema que es el metropolitanismo, que es la conurbanización y que es un tema bastante importante y es necesario, digamos, que este tipo de cuestiones sean planteadas a nivel general para que cualquier ciudadano pueda entender de qué se está hablando. Generalmente estas cuestiones se dan en ámbitos académicos o eventualmente en ámbitos profesionales, en el colegio, pero muy pocas veces la ciudadanía en general entiende de qué se está hablando cuando se habla de estas cuestiones. Como bien planteaba el arquitecto Serpi en su charla, dándole un marco general a esta cuestión desde lo disciplinar y desde lo que tiene que ver con la incumbencia propia de los arquitectos, digamos el título es Arquitectura, Arquitecto y Urbanista, con lo cual tenemos la habilitación por título de llevar adelante el diseño y la planificación urbana. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la gestión del Distrito 5 hace ya casi 10 años, lo primero que vimos era que nuestra institución estaba subsumida únicamente a una institución que recaudaba, si bien estaba cumpliendo estrictamente con lo que determina la ley, que es el control del ejercicio profesional, veíamos claramente que no había participación de los arquitectos. Ese tipo de cuestiones obviamente nos llevó a replantear cuál era el rol del Colegio de Arquitectos y pensamos que ese rol debía redefinirse puertas adentro y hacia afuera también, es decir, ver de qué manera nos podíamos insertar en la sociedad de la cual formamos parte. Eso nos llevó a tomar la decisión de empezar a buscar espacios y a buscar institutos que nos permitan la participación de los arquitectos, que a partir de esa participación y de generar, digamos, resultados y muchas veces trabajos, pudiéramos volcarlo a la sociedad y que la sociedad pudiera ver realmente la importancia de el contenido de lo que es realmente ser arquitecto. En ese sentido, fuimos pioneros en la provincia de Buenos Aires respecto de esta creación de espacios. El primero que se generó fue el Instituto de Estudios Urbanos. Hay varios en este momento, está el Instituto de Formación Permanente, el Instituto de Arquitectura, espacios de arte, de cine, es decir, estamos abriendo, se abrió el colegio para que los arquitectos participen y a través de esa participación generen, digamos, ideas. Pero particularmente, y lo que tiene que ver con lo que se está hablando hoy, se creó el Instituto de Estudios Urbanos. La idea de la creación de este instituto era tratar de llevarle a la sociedad y a los distintos municipios con los cuales hemos firmado convenios, soluciones a problemas puntuales en términos de urbanismo o de planeamiento urbano. Todos sabemos que el crecimiento de las ciudades, en la mayoría de los casos, es más rápido que los planteos que se hacen en términos de planeamiento, con lo cual es como que siempre estamos por detrás de los acontecimientos, ni hablar si empezamos a entender cuál es el proceso, digamos, que determina el crecimiento de la ciudad en virtud de los distintos procesos productivos. En virtud de esa situación, es que nosotros abrimos el Instituto de Estudios Urbanos, generamos el espacio de debate en ese lugar para que se permite, digamos, que cualquier arquitecto de cualquier ciudad se presente, que se formen equipos, que se trabajen sobre temas puntuales. De hecho, la primera manifestación, digamos, de esta
de esta situación del instituto con la presentación de los trabajos se dio en Campana, en el Hotel Sofitel, ya en el año 2013, y a partir de ahí, cuando vimos que empezó a funcionar y a generar respuestas a problemáticas existentes en las ciudades, fuimos avanzando cada vez más y le fuimos dando una consistencia más importante a este instituto. Como bien dijo José, llegó un momento donde tratamos de dar un salto cualitativo en esta situación y no solamente se permitían trabajos de arquitectos de las ciudades que consideraban que para ellos eran importantes, sino que además se enviaron notas a todos los municipios a los efectos de que los intendentes pudieran hacer un listado de temas que probablemente formaban parte de su agenda y fueran interesantes a resolver. Hemos conseguido resultados distintos, obviamente. Hubo municipios que han sido más permeables a este tipo de iniciativas, con los cuales se ha podido llevar adelante algunos trabajos en particular, otros no tanto, pero no bajamos los brazos. El funcionamiento del instituto después seguramente lo va a explicar en detalle el arquitecto Cadau, que hace 6 años que está como coordinador de ese instituto. La idea es que se resuelvan aquellos problemas que son problemas puntuales, a los efectos de ir resolviendo problemáticas que a veces no se pueden abordar desde lo general, producto de la envergadura o el tamaño del problema. Nosotros consideramos que de esta manera estamos tratando de generar un círculo virtuoso donde aparece un espacio de trabajo y de discusión teórica dentro del colegio. Esos trabajos obviamente son reconocidos en términos económicos a aquellos que están desarrollando, digamos, soluciones específicas, y después, como bien dijo el arquitecto Serpi, son volcados o son entregados a los municipios de manera gratuita, con el único objetivo o la única condicionante de que si esos trabajos son elegidos, que por lo menos se contrate a aquellos arquitectos profesionales que han estado en el desarrollo de esos trabajos. Entendemos entonces que de esa manera sí se termina resolviendo un círculo virtuoso donde se resuelve una problemática, se trabaja y se genera teoría dentro del distrito en situaciones o resoluciones particulares de cada ciudad, y a su vez la matrícula que está trabajando y está desarrollando esa tarea puede llegar a conseguir trabajo. En definitiva, y para cerrar esta cuestión, todos los que formamos parte de este grupo, estoy viendo varios aquí en el salón, estamos convencidos que realmente las verdaderas transformaciones sociales se hacen a través de la participación. Creemos que los colegios profesionales, no solamente los de arquitectos, pero todos los colegios profesionales, en el momento que estamos viviendo en la Argentina, deberían participar activamente en esta construcción colectiva. Y desde lo particular, desde el Colegio de Arquitectos, viendo que hay representantes también del Consejo Deliberante, les manifestamos que estamos abiertos a cualquier consulta. Esto lo estamos diciendo en todas las ciudades. Lo que necesiten como asesoramiento, como trabajo en particular, pueden dirigirse directamente al colegio, y ese es el objetivo que estamos teniendo. Así que bueno, la idea es esa, es mostrar a la comunidad qué hacemos desde el colegio, de qué manera podemos colaborar a los problemas que son comunes a todos, y que en realidad lo que se busca es conseguir un mejor hábitat y una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, para los que no lo conocen, el arquitecto que habló recién es el arquitecto Jorge García, que es el anterior presidente del distrito y hoy es miembro del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. A continuación le vamos a dar la palabra a Francisco Cadau, que es un colega acá de nuestra ciudad, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la DITELA. Cuando dije de la Universidad de Buenos Aires debí haber dicho profesor por concurso de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ¿no? Bueno, Francisco. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. En mi rol de coordinador del Instituto de Estudios Urbanos, la idea es un poco
Todos estos trabajos que están expuestos en el Salón Blanco acá son producción de los distintos colegas que han integrado los equipos que en los últimos años han desarrollado investigaciones y sobre todo investigaciones aplicadas a través del proyecto para una variada cantidad de localidades, de las 21 localidades que integran nuestro distrito. En todos los casos quiero resaltar la altísima calidad y el profesionalismo que está puesto en manifiesto en esos trabajos, que es tal vez, o en mi caso como coordinador, uno de los factores de mayor orgullo. Es decir, no solamente son investigaciones que se desarrollan en el seno del colegio, sino también que por su calidad y profundidad son investigaciones que pueden estar a la altura de cualquiera de las que se desarrollan en altas casas de estudio. Eso me parece que es importante, no es mérito nuestro del colegio, ni mucho menos en mi caso como coordinador, sino de aquellos que los han desarrollado y que son en todos los casos colegas de nuestro distrito. En ese sentido, y como ya comentó el presidente del colegio y también el arquitecto García, el Instituto de Estudios Urbanos es un órgano de formación, primeramente, en el sentido que brinda toda una serie de actividades formativas a los profesionales de nuestra matrícula y que brinda el espacio y el soporte para desarrollar estas investigaciones. Pero también es un órgano dirigido a la extensión de esas investigaciones, porque la finalidad última es introducir mejoras en los ambientes de nuestras comunidades, ¿no? Y en ese sentido hay un factor que me parece que sería importante introducir en esta jornada, que tiene que ver con la potencial sinergia que puede producirse entre el Colegio de Arquitectos y las distintas comunidades en las cuales los profesionales se desarrollan, y que tiene que ver con, por un lado, brindarle formación y por otro lado también formación a los profesionales, pero también brindarle un soporte a los municipios, porque sabemos muy bien que la realidad de los municipios muchas veces les impide contar dentro de sus cuadros estables con profesionales formados en el ámbito del urbanismo. Y en este caso, los profesionales locales, además de aportar su conocimiento sobre el lugar, a través del instituto y del colegio, cuentan con el soporte de profesionales que ejercen actividades docentes o que son directamente profesionales especializados en el ámbito del urbanismo, que operan como tutores y asesores de esos equipos técnicos, permitiendo también elevar la calidad de esas propuestas, ¿no? Como dijo Jorge, hemos tenido niveles de receptividad variada en los municipios, pero estando presente también concejales de todas de distintas bancadas, es bueno resaltar que nuestro rol es siempre eminentemente técnico y que lo que hacemos es brindar herramientas para que justamente los concejales puedan decidir mejor. No tenemos un rol decisorio ni lo pretendemos, sino es brindarles la información necesaria para que puedan considerarla y decidir mejor para el bien de nuestras ciudades, ¿no? Eso es una cosa que es muy importante porque muchas veces se confunde el rol del colegio. El rol del colegio aspira siempre, al menos desde 2012, como comentó José, a brindar una respuesta técnica imparcial y siempre pensando en la mejor solución para la ciudad en la que los profesionales se desarrollan, ¿no? En este caso lo que están viendo ustedes son imágenes de distintas agendas. Muchas veces las agendas son agendas propuestas por los propios profesionales que conocen la problemática de sus ciudades. En otros casos esas agendas son agendas consensuadas entre el colegio y los municipios, es decir, son temas de interés del municipio que los profesionales pueden investigar, desarrollar y poner a disposición de los municipios para el desarrollo luego de obras o mejoras en los distintos ámbitos de la ciudad. Algunas de estas propuestas
han sido desarrolladas en conjunto o en coordinación con los municipios. Algunas de ellas están en un estado finalizado de proyecto y otras también se están implementando en otras localidades. En todos los casos siempre con muy buenos resultados, creo, tanto para los municipios fundamentalmente que reciben proyectos desarrollados y concienzudamente pensados para cada una de sus problemáticas, y para los profesionales también que encuentran un ámbito de desarrollo en el campo del urbanismo que, como sabemos, tiene que tener una articulación con lo público, porque si no, no hay demasiadas oportunidades de poner en práctica esta clase de proyectos de escala urbana, ¿no? Solamente como ejemplo, ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, es uno de los proyectos de investigación que trata sobre una problemática que es, podría decir, transversal a todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con una ley provincial, que es la de espacios verdes, y con la necesidad de espacios verdes, y como todos sabemos, esa ley, que se basa en un parámetro fijada por la Organización Mundial de la Salud, muy pocos municipios llegan a cumplirla, y en todos los casos hay un gran déficit de espacios verdes. Esto es un problema, lo que comentó José de la nueva agenda ambiental lo pone de relieve y en primer plano, sobre todo también en localidades como es el caso de Campana, que son localidades donde convive la actividad industrial con lo residencial, y donde son ámbitos donde los espacios verdes cumplen además la función de remediación del ambiente, y que, bueno, de alguna manera creemos que esa clase de problemas, que son problemas estructurales de los municipios, tienen que ser parte de una planificación desarrollada y llevada adelante a través de los municipios como una política realmente que de hecho debería ser incluso a través de las gestiones, porque como ustedes saben, los proyectos urbanos son proyectos de largo plazo y normalmente requiere del acuerdo de todas las partes y de todos los actores para que eso pueda no solamente ponerse en marcha, sino también para sostenerse en el tiempo y llegar a un buen final. Así que bueno, básicamente eso, comentarles y aprovechando que están acá también autoridades municipales, remarcarles que estamos a total disposición para brindarles el soporte que necesiten en el campo de las decisiones que tengan que tomar en el escenario del urbanismo, en este caso Campana, pero también de todas las localidades donde los profesionales del distrito se desarrollan. Así que muchas gracias. Bueno, si quieren les propongo un break. Acá tenemos un poco de café en la antesala, no sé cómo se llama, el foyer. En 15 minutos volvemos. ¿Están de acuerdo? Bueno. ¿Quién va a ser el primero en hablar? Facundo. Bueno, quedó... No, yo pasé de largo. A vos te queremos escuchar. Así que, bueno. Facundo, entonces. Bueno, el que no lo conoce a Facundo Suárez Lastra, les comento que si tiene algún mérito por el cual lo hayamos invitado, es porque fue uno de los intendentes de Buenos Aires, quizás. A lo mejor el segundo o el tercero, o a lo mejor el primero. El primero, ¿no? El primero es del 83. El segundo, perdón. El segundo. Pero más que nada no lo hemos invitado por eso, lo hemos invitado
porque estuvo a cargo del COCAMBA y queremos que nos cuente cuál es la experiencia del COCAMBA. Así que Facundo, adelante. Bueno, primero con las excusas del caso, el Waze decía que íbamos a tardar 1 hora y media en llegar y demoramos bastante más. Pero en realidad, al margen de excusarme, lamento porque yo venía también con la expectativa de escuchar. Había varias intervenciones programadas que seguramente que se desarrollaron. Para cómo ni siquiera teníamos buena señal para hacer la conexión, que procuramos hacerla, pero teníamos mal sonido y no pudimos escuchar las intervenciones anteriores. Yo voy a hacer una cosa. Acá hay muchos arquitectos, muchos planificadores. Voy a hablarles de mi experiencia personal, que tiene algún grado de inmediatez tremendo, porque demoramos muchísimo y hubo tramos enormes del camino que lo hicimos a 5 kilómetros por hora. Como decía Marcelo, estamos muy lejos. Yo creo que lo que falla es que hace años, hace décadas, que no estamos pensando bien la región metropolitana. Y a mí me tocó, me acerqué a entender la dimensión metropolitana desde la ciudad de Buenos Aires. Cuando yo tenía 29 años, fui concejal y presidente del Consejo Deliberante, y el primer intendente de la democracia, Saguier, tuvo la atención de integrarme a una delegación de la ciudad de Buenos Aires que concurrió en el año 1984, de haber sido. Yo estaba casi recientemente a cargo del Consejo Deliberante, a un encuentro de grandes metrópolis en París, organizado por la región Île-de-France. Entonces, que yo, 29 años, sabía muy poco de las cosas, concejal de la ciudad de Buenos Aires, voy a París y ahí me encuentro con varias cosas. Me encuentro con que hay regiones que están funcionando, que son décadas de organización institucional. Me encuentro con que en la delegación argentina también estaba el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Juan Portesi, que era el secretario de región, él era ministro de Gobierno, pero estaba desde el arranque pensando mucho en la región metropolitana, pensando que no se podía entender la provincia de Buenos Aires sin entender bien la región metropolitana. Y a fuerza de lidiar con los temas de la ciudad, me acuerdo que en un ámbito como esto me tocaba compartir una mesa con el vicealcalde de Madrid, Jordi Borja, de Barcelona, que había venido ya varias veces y había generado un marco de relaciones con gente especializada en temas de organización territorial, descentralización, planificación regional, y estaba Pires también. Y él dijo una cosa que me quedó grabada y que yo todavía no era intendente, no había tocado verlo experimentado de forma directa, pero él dijo una cosa así como que los grandes problemas que no podía resolver la ciudad de Buenos Aires tenían que ver con su dimensión metropolitana. Cuando se inundaba, no había un solo arroyo de la ciudad que se inundara, que naciera en la ciudad de Buenos Aires y muriera en el Río de la Plata o en el Riachuelo. Todos nacían en la región metropolitana y los problemas de drenaje tenían que ver con la inconsistencia de la relación entre el desarrollo urbano y las obras de infraestructura, canalización, etcétera, drenaje, para que escurrieran mejor las aguas. El tema de tránsito tenía que ver con la dimensión metropolitana, los temas de salud tenían que ver con la dimensión metropolitana. La ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales que los maneja la ciudad, los paga la ciudad, y que no los hizo la ciudad, los hizo la nación pensando en la región metropolitana. Y a algunos genios se les ocurrió
que tenían que ser de la ciudad y pagados por la ciudad y no parte de un sistema de cobertura interrelacionado que tuviera que ver con la región metropolitana. Entonces, esto que dijo Pires, y que lo tengo recordado desde siempre, después cuando me tocó gobernar la ciudad, ahí sí me encontré con que esto era efectivamente así, que sin una mirada de la región metropolitana era imposible resolver los problemas de la ciudad y era imposible resolver la funcionalidad de la región metropolitana de Buenos Aires. Ahora, si hubiéramos pensado hace 30 años o 20 años, que son más o menos de la época en que yo estoy hablando, tal vez pensar en Campana como parte de la región metropolitana de Buenos Aires no hubiera estado en nuestra cabeza. Pero hoy con la funcionalidad de las comunicaciones, las formas de trabajo a distancia, interconexión, hay una cercanía. Ustedes tienen la experiencia de Campana Zárate como una zona regional propia, pero hay una posibilidad de relación y digamos, cuando empecé a trabajar en la COCAMBA, que era la comisión que preparó un proyecto para establecer reglas de funcionamiento para la región metropolitana, ámbitos de planificación, lugares donde se pensara cómo manejar la región, cuáles son los planes directrices, la inversión en obras, cuáles son las obras de infraestructura de carácter metropolitano que tienen que ser pensadas en forma conjunta entre la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Cuando empecé a trabajar en eso, sobre el cual no voy a dar mayores detalles porque hemos llegado muy tarde y eso lo pueden buscar en cualquier lado. Estamos de alguna forma presentando un libro donde está el proyecto de ley reflejado en el libro, los fundamentos. Lo que les quiero decir es que el principal problema que tenemos en la región metropolitana desde la política es que la política de nivel, por decir a cargo, los presidentes, los gobernadores, no le han dado en general la importancia y la prioridad que tiene el tema de la región metropolitana. Y hasta que no haya una decisión política en serio, no vamos a terminar con este enorme atraso institucional que significa que el área metropolitana de Buenos Aires no tenga una organización institucional regional. Miren, por donde lo veamos, México, Santiago de Chile, la Isla de Francia hace años, Barcelona, Madrid, las grandes metrópolis del mundo tienen organizaciones de gobierno de carácter regional que planifican, que asignan recursos, que le dan una racionalidad a la inversión pública, a la infraestructura, que no esté faltando, que no tenga eso la región metropolitana de Buenos Aires, es una deuda pendiente que dentro de la enorme cantidad de acusaciones y observaciones que sobre la dirigencia política se hacen en estos momentos tan difíciles, yo diría, esta es que es en serio una observación fundamental, ¿no? Haber tenido la pereza intelectual y la falta de decisión política para simplemente hacer lo que se hace en todas las regiones metropolitanas del mundo, que es tener un sistema. Nosotros propusimos uno en la CONCAMBA, podría ser otro, hay distintas. Yo hice un proyecto con el diputado Fabio Quetla, que ha trabajado muchísimo en estos temas, y que tenía otras ideas también acerca de cómo hacerlo. Cualquiera que sea la forma que se adopte, va a ser mucho mejor que no tener ninguna. Por eso yo no quiero extenderme mucho por lo avanzado de la hora, simplemente quiero subrayar que me parece imprescindible, pero absolutamente imprescindible, que desde los lugares donde se sufre la falta de planificación, es inconcebible lo que se hizo con los ferrocarriles suburbanos en la provincia de Buenos Aires. Es absolutamente inconcebible. No hay nada más que haber venido en auto hoy, desde la ciudad de Buenos Aires para acá,
para entender qué nos pasó que no hay un tren suburbano de velocidad, ni siquiera digo alta velocidad, de velocidad media que haga que en 35 minutos uno se tome un tren y llegue a la ciudad de Buenos Aires, o a cualquiera de los lugares que están en el camino, o que vaya a Rosario, en el tiempo que en los países de desarrollo medio, con productos brutos similares a nosotros, han logrado asignar las prioridades correctamente y lo tienen. El caso de subterráneos, y lo pongo no por un tema de Buenos Aires, es un tema de la región metropolitana. Cuando lleva a congresos en representación de la ciudad o de regiones metropolitanas, y veían y les mostraba el plano de la región metropolitana de Buenos Aires, y les contaba que fuimos el primer subterráneo de los países hispanoparlantes, que fuimos el quinto subterráneo del mundo, en 1913 ya teníamos un subterráneo, y que en la década del 40 paramos, y que a nadie se le ocurrió que el subterráneo debía cruzar el Riachuelo y la General Paz, que está concebido para la ciudad de Buenos Aires. Cualquier persona inteligente con una mínima capacitación o formación en urbanismo dice, ¿qué les pasó a esta gente? ¿Qué les pasó a esta gente que pasaron el subterráneo de la nación a la ciudad y que nunca pensaron en una dimensión metropolitana para conseguir el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires? Si ese solo hecho demuestra un cero absoluto para la dirigencia política, y no estoy hablando de un partido, estoy hablando de la reflexión institucional de una sociedad sobre sus organizaciones institucionales. Entonces, cualquier cosa que diga, y me siento un poco apurado por nuestra tardanza para resumirlo, volviendo a lamentar haberme perdido las intervenciones para escuchar cuál era el estado del debate, las cosas que le interesaban, que por supuesto me interesan, y voy a procurar la forma de enterarme si esto está grabado. El principal mensaje, mi principal contribución desde la experiencia personal es el señalar la importancia absoluta de esto, y si esto no se logró es porque no hemos logrado conmover, empujar a quienes toman las decisiones para que esto se realice. Tal vez sea porque en la provincia de Buenos Aires también, la ciudad de Buenos Aires con su autonomía empezó a trabajar un poco más en el tema, pero tampoco ha hecho lo suficiente. Hemos perdido enormes oportunidades cuando la ciudad, la provincia y la nación estaban gobernadas por el mismo signo político. Yo fui parte de eso y estuve en un momento y logré por lo menos que hicieran la Secretaría de Estado, el Ministerio de Interior, y le ve al presidente del proyecto. Bueno, estuvimos cerca, pero no se avanzó. Y la verdad que no se avanzó absolutamente nada. Y luego, como diputado nacional, fui 4 años diputado, presenté un proyecto y no lo... Bueno, nos agarró la pandemia también, pero no logré que se tratara en comisión. Entonces, hay un tema y como ustedes están vinculados a asociaciones profesionales que reflexionan sobre temas de urbanismo de la ciudad, yo los convoco a que empujen alrededor de la idea de que sí tiene que desarrollar una gobernanza regional metropolitana que va a tener un impacto enormemente beneficioso en la organización de esta área metropolitana que está absolutamente acéfala y anticuada en su organización institucional. Bueno, cualquier cosa, si hay preguntas, con mucho gusto, pero no quiero excederme teniendo en cuenta lo tarde que llegamos. Gracias, Facundo. Evidentemente lo que hablas es de una falta de articulación que no se está poniendo en práctica. Eso es lo que se llama una disfunción. Una interacción que no está articulada es una disfunción. Enrique, no. Claudio. Claudio Bugliano es el referente del Instituto para la Ciudadanía Metropolitana, que es uno de los organismos que está propiciando esta reunión y es un especialista en este tema de metropolitanismo. Creo no equivocarme.
Gracias Marcelo, gracias a todos, gracias a las autoridades del colegio por la invitación y a las autoridades del Consejo Deliberante. Renuevo las disculpas de Facundo y si les parece yo me voy a centrar en 2 o 3 preguntas que son las que me planteó en su momento Marcelo, que tenían que ver con la diferencia de área metropolitana con región metropolitana, que un poco explica también esto que ya adelantó Facundo, digamos, esto ha ido evolucionando en el tiempo, entonces por ahí hace unos años no tenía sentido hablar de Zárate y Campana como parte del área metropolitana de Buenos Aires. De hecho no están en la definición que todavía sigue aplicando el INDEC de AMBA de Buenos Aires más 24, pero sí están en la definición de región. Y esto tiene que ver un poco con una evolución del pensamiento, y volvemos a lo mismo, porque bueno, con Facundo charlamos mucho del tema. Digamos, quien nos habla primero en Argentina de esta idea de región metropolitana es precisamente Pedro Pires. Pedro Pires en 1994 digamos, trata de ir más allá, digamos, incorpora el tercer cordón, que no estaba incorporado en la definición de AMBA, pensando más en una lógica funcional que en una cuestión de continuidad de lo que es la mancha, que era tradicionalmente lo que definía a las áreas metropolitanas, esa continuidad, esa conurbación que en muchos casos se planteaba y que en realidad era producto de la primera y de la segunda revolución industrial. O sea, las áreas metropolitanas tienen que ver con esas dos primeras revoluciones, mientras que esta idea nueva de región, que es totalmente distinta, tiene que ver más con la cuarta revolución industrial, con la tercera y con la cuarta revolución industrial, ¿no? O sea, es ese ordenamiento del territorio, digamos, distinto, digamos, que incorpora la parte periurbana e incorpora la parte rural como parte de una misma área, digamos, lo comenzamos a ver a principios de los años 70. Y yo acá les traje, no se ve, o se ve algo, digamos, una frase de Manuel Castel, que es un sociólogo español que ha estudiado mucho, sobre todo la cuestión sociológica, cultural y las transformaciones en temas de trabajo que se han dado en las ciudades. Y él dice: lo que distingue esta nueva forma de las anteriores no es solo su dimensión, sino la difusión de las actividades y funciones en el espacio y la interpenetración de dichas actividades según una dinámica independiente de la continuidad geográfica, ¿no? Entonces, digamos, ahí entendemos un poco esta diferenciación entre esa definición de área y de región metropolitana. Rápidamente, para entender la dimensión de lo que estamos hablando, que es el fenómeno metropolitano en el mundo, si tomamos las cifras de ONU Habitat, al 2020 tenemos 1934 metrópolis en el mundo, metrópolis de más de 300.000 habitantes estamos hablando, lo que representa que el 60% de la población urbana del planeta vive en regiones metropolitanas, 1/3 de la población mundial. Cada 15 días una nueva metrópolis, una nueva ciudad se convierte en metrópolis de más de 300.000 habitantes, y esta es la proyección que vamos a tener de aquí hasta el 2035. El 56% de estas áreas la vamos a encontrar en la región de Asia-Pacífico, que es la que más está creciendo, y en el caso de Argentina tenemos 17 áreas metropolitanas en este momento de más de 300.000 habitantes. Esto es con el censo anterior. Si vamos a la siguiente, estas áreas metropolitanas o la superficie en ciudades solamente ocupa el 3% de la superficie terrestre, pero sin embargo estas áreas metropolitanas son las responsables de producir el 60% del Producto Bruto Interno Global. O sea, son claramente las que concentran los mejores trabajos, el tema de los recursos humanos y también la cuestión económica y financiera. A tal punto que 40 de las principales 100 economías del mundo, si nosotros las listamos
de mayor a menor, y acá tomamos los países, vamos a tener que 40 de esas 100 son regiones metropolitanas, 60 son países, pero dentro de las 100 primeras hay 40 que son regiones metropolitanas. Como contrapartida, si bien se da esta acumulación que en realidad fue descrita hace muchos años, también por Saskia Sassen en ese libro que es La ciudad global, también se da en las áreas metropolitanas un incremento de la pobreza y de la desigualdad. El 75% de las áreas metropolitanas en los últimos años han incrementado la pobreza. Son responsables también frente a los temas de cambio climático por el 60% del consumo de la energía y por el 70% del efecto invernadero. Yo, como el tema de la gobernanza, al cual hizo alusión Facundo, no es solamente un problema de Argentina. En Argentina claramente la cuestión de la gobernanza metropolitana es un tema que no está en la agenda política, como bien Facundo señaló. Pero pasa en algunos otros países. Yo traje acá que ¿se lee un poco? No. Bueno, no se lee. A ver, para que tengan una idea, solamente el 15% de las áreas metropolitanas tienen algún régimen de gobernanza, de cooperación o de coordinación o un plan estratégico que las guíe. Esto se da más en los países de la OCDE. En los países de la OCDE, el número de ciudades o regiones metropolitanas que tienen elementos de gobernanza pasa arriba del 50%. España, que tenía que ver con estas frases, que después igual se las pueden compartir ustedes, que es de un libro que está sacando ahora Mariona Thomas, que es una de las especialistas en temas de áreas metropolitanas, y que dice, justamente el título de su último libro es Metrópolis sin gobierno, analizando la anomalía que es España en Europa en términos de gobernanza. Entonces, estamos en que acá, en el caso de Argentina, tenemos en la Constitución 3 niveles de gobierno: el nacional, el provincial, el municipal, y digamos, lo que cabría preguntarnos es ¿qué pasa con lo metropolitano? Claramente, la Constitución, la reforma de la Constitución de 1994, que estableció un régimen especial para la ciudad de Buenos Aires, que estableció en el artículo 124 las regiones para el desarrollo, posibilitando el agrupamiento de provincias para el desarrollo, no previó la cuestión metropolitana en algún artículo. Y eso en realidad, que Buenos Aires ya era en ese entonces la ciudad número 15, el área metropolitana número 15 en importancia a nivel mundial. Hoy estamos un poco abajo del 20. No tenemos una referencia constitucional en relación a lo metropolitano, no tenemos una ley marco. Ahora estamos trabajando en este momento un grupo de organizaciones y de legisladores nacionales pensando en una ley de presupuestos mínimos para áreas metropolitanas. Tampoco tenemos leyes provinciales, solamente 2 provincias tienen leyes que regulan el fenómeno metropolitano, que son Santa Fe y Catamarca. Entonces, digamos, eso nos lleva a abonar esta afirmación de que lo metropolitano en materia de políticas públicas en Argentina no existe. Entonces, el tema central que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, y Facundo lo planteó, es cómo se institucionalizan las áreas metropolitanas, cómo se les da esta posibilidad de tratar de cooperar en la gestión de los territorios metropolitanos. Acá hay muchas alternativas, hay algunas que han usado la forma de generar un gobierno, o sea, un nuevo nivel que es impensable para el caso del área metropolitana de Buenos Aires. Hay agencias, Facundo es autor del proyecto de una agencia para el área metropolitana de Buenos Aires. Hay coordinaciones y cooperaciones. Nosotros, en el mejor de los casos, en algunos casos tenemos coordinación y tenemos también algunas agencias sectoriales, como es el caso del SEAMSE. Pero en la mayoría de esas 17 áreas metropolitanas que tienen 300.000 habitantes,
prácticamente la cooperación es inexistente, salvo en el caso de las áreas metropolitanas de la provincia de Santa Fe, Rosario y la ciudad de Santa Fe, que por tener una ley provincial que las ampara, han desarrollado institutos de gobernanza. Este cuadro que no se ve muy bien, pero bueno, es un poco la complejidad que significa gobernar el AMBA, o sea, tenemos 43 gobiernos distintos que a su vez tienen empresas de un distrito o de más distritos que de manera independiente trabajan sobre el tema del AMBA. Para finalizar, digamos, para cerrar un poco, yo le quiero dejar dos frases. Una de una especialista mexicana, que es Ana Díaz Aldre, digamos, donde ella lo que nos dice es algo que nosotros pudimos ver de alguna manera en los números que yo le mostraba en relación a las áreas metropolitanas a escala global. Hoy la competitividad no se mide por países, la competitividad de los países se resuelve a la escala metropolitana. Y esto implica necesariamente un reto para nosotros para repensar tanto las políticas públicas como los modelos de gobernanza. Nosotros seguimos anclados a modelos de gobernanza que corresponden al siglo XIX, o sea, la ley orgánica municipal de la provincia de Buenos Aires, si bien la vigente es del año 58, se remonta en gran parte de su estructura a la ley orgánica de finales del siglo XIX. Entonces estamos pensando estas nuevas territorialidades que son las áreas metropolitanas, sin tratar de modificar las herramientas con las que utilizamos para gobernarlas en el pleno siglo XXI. Y les dejo una última frase que me parece que es una invitación a que todos trabajemos por este tema, que es una frase de Jordi Martí, que es el presidente de la Comisión Ejecutiva del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Barcelona acaba de presentar hace unos meses su 6º plan estratégico metropolitano, donde pasa también de esa lógica de área metropolitana de la región, o sea, pasa de 36 municipios y 3.600.000 habitantes a una lógica de 150 municipios y 5 millones de habitantes. O sea, la aspiración en el 2030 de Barcelona es atender esa lógica. Lo que dijo Jordi Martí en la presentación del Plan Estratégico de Barcelona es: las ciudades de hoy, y pensando ciudades como regiones metropolitanas, ¿no? Como la ciudad real, no esa ciudad que nos marcan esos límites ficticios que todavía tenemos, las ciudades de hoy se articulan como estas grandes regiones metropolitanas, o si no estarán condenadas a la irrelevancia. Me parece que con el trabajo conjunto de todos nosotros vamos a lograr que Buenos Aires salga de esa irrelevancia. Bueno, gracias Claudio. Si nadie quiere que nuestras ciudades se conviertan en los dinosaurios del antropoceno. Enrique, ¿vas a decirnos unas palabras? Bueno. A ver, Enrique García Espil, sentate acá, que ha sido ministro de Obras Públicas, de Planeamiento, ¿cómo es eso? A ver, contanos tus experiencias en gestión de gobierno, ¿no es cierto? Bueno, acá los concejales que están presentes van a estar muy atentos a lo que vos digas, así que bueno, dale. yo voy a empezar por ser muy breve. Sí, por favor, porque si no la gente se va a enojar. Cuando yo era un joven arquitecto recién recibido, algún tipo que sabía más que yo me dijo: mira, si hablas en público tenés que cumplir 3 requisitos. 1, habla fuerte para que te oigan. 2, habla claro para que te entiendan. 3, habla breve para que te aplaudan. Así que, siendo ya hora de
siendo viernes además y hora de volver a comer a casa, voy a ser muy breve. Una reflexión, yo no iba a hablar del tema metropolitano, pero una reflexión de acuerdo al ámbito de colegios profesionales de arquitectura y urbanismo que son parte de la organización de este evento. Está muy demorada la organización de un sistema metropolitano en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo que no tiene ni pie ni cabeza es que ni siquiera lo hayamos podido organizar a nivel de planeamiento. Planeamiento de la ciudad, la infraestructura, el transporte, el tránsito. Eso es lo primerísimo. Uno puede decir, bueno, sé yo, la organización de las regiones metropolitanas desde el punto de vista de la economía, de la educación, pero no tener pensada lo que contaba recién Facundo. Tardamos ni siquiera del centro, de Palermo acá, 2 horas y media. 2 horas y media. Entonces, ¿cómo no hay un tren que haga ese recorrido? No un tren a 700 kilómetros por hora, pero cualquier tren de 160 kilómetros por hora, que es lo habitual en la mayor parte de los países del mundo, no los de alta velocidad, acá llegaría en media hora. Y todo este problema de despilfarro de guita, de dinero y demás, no tiene realizaciones, pero no tiene pensamiento. No hay nadie en la República pensando cómo organizar desde el punto de vista de la infraestructura del transporte. Por ejemplo, estamos todavía, pero todavía, yo esto lo discuto con los alumnos del primer al último minuto, con la idea de que hay que tener la vivienda y la población dispersa, porque muy amontonada es como que la congestión produce falta de calidad de vida, entonces que es mucho mejor tener repartida la gente en casitas bajas, rodeados del verde, del pasto, como si todavía tuviéramos que pensar en gente que cría sus gallinas o planta sus árboles y obtiene frutos. Y la ciudad, eso ya no existe en ninguna área metropolitana del mundo. Y desde el momento en que estamos repartiendo, lo que hacemos es tener baja densidad en todos lados. Entonces, si tenemos que poner escuelas para que concurran los chicos, se vuelve mucho más complicado porque están demasiado distribuidos. Si tenemos que poner centro de asistencia de primeros auxilios, médicos, muy difícil. Si tenemos que pavimentar para llegar demasiado repartido, y así con todo, si queremos llegar con los bomberos, con las ambulancias, con la policía, con lo que sea, tenemos el planeamiento al revés. Todo está pensado de esa manera. Hay un vínculo estrechísimo entre vivienda y transporte. Entonces, no tiene sentido que estemos pensando cómo repartimos vivienda por todos lados, cuando lo que tenemos que tener es grandes líneas de transporte, básicamente los trenes. Hace un rato se hablaba de los subtes que no siguen, pero el subte y el tren es lo mismo. Uno es un tren bajo tierra, el otro es un tren sobre tierra en todas las capitales del mundo, en todas las ciudades, no del tamaño de Buenos Aires, mucho menores. El subte arranca bajo tierra, después se pone a nivel, sigue sobre tierra, pero es el mismo sistema. De última, no hay ninguna diferencia entre un tren y un subterráneo. Y entonces, hoy deberíamos poder subir en cualquier lugar del centro de la ciudad y llegar a todo el área metropolitana rápido, y por supuesto hay que ser líneas que conecten uno con el otro. ¿Cuándo ha habido un plan de organización del sistema ferroviario?
ya ni en la memoria lo tenemos. Existen las líneas hace más de 70 años, lo mismo que hay ahora. Es decir, en 70 años es como que Buenos Aires cayó en el olvido y quedó, y nuevamente, lo que no tiene razón de ser es que no haya un pensamiento en la academia, en las facultades, las universidades de arquitectura, de urbanismo, no estén pensando y desarrollando estas cosas. Seguimos con las ideas de hace 70, 80 años sin haber elaborado con lo que avanzó el mundo en estas épocas, con lo que se ha desarrollado cualquier otro sistema. Nosotros seguimos demasiado avejentados en el pensamiento. Y me parece que esto es muy valorable, que el Colegio de Arquitectos de Campana o del Distrito 5 ponga en marcha estas ideas y ponga en marcha este pensamiento y pensemos, porque acá, bueno, hay una primera región metropolitana, Campana-Zárate. Yo cuando era estudiante, el primero o segundo año de la facultad, el primer laburo que tuve fue acá, en la planta de Monsanto, un edificio de vestuarios. Yo era un alumno que recién empezaba la facultad, y cuando pregunté ¿y dónde es? En Zárate Campana. Y como que Zárate Campana, ya hace 50 años, era una única unidad, no tenía lógica pensar que, claro, esto estaba más Zárate que Campana, porque estaba un poquito más cerca, pero para la persona que me estaba tomando a mí en el centro, es una única región que hoy en día ya no es solo la metrópolis Campana-Zárate, sino que es parte de una metrópolis mucho mayor, que es la metrópolis de Buenos Aires, que, como ya se ha dicho, empecemos por pensarlo y después hagamos obras y transformaciones para hacer que todo esto funcione. Bueno, yo en realidad iba a hablar del código y la arquitectura, pero eso lo dejo para otro momento, así cumplo con ser breve y a lo mejor alguien me aplaude. Bueno, dado la hora, creo que va a ser oportuno levantar esto. Agradecerle a todas las autoridades presentes, a la Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Campana, a los restantes concejales, y bueno, a los oradores, y al público que ha venido, a las autoridades del Colegio de Arquitectos, a la gente que nos ha seguido por Zoom, y bueno, agradecerle su presencia, y seguramente los vamos a convocar para una próxima jornada de metropolitanismo.